El escritor de Hebreos, guiado por la dirección del Espíritu Santo, nos ha dado, y a lo largo del libro nos da enseñanzas muy precisas y enseñanzas que son buenos, son agradables y son necesarios a nuestras vidas como creyentes. Y da enseñanzas que nos llevan a buscar a Jesucristo siempre. Tal es el ejemplo del capítulo 12. Solo en el capítulo 12 hay varias enseñanzas. Por ejemplo, en domingo antepasado vimos que del verso 1 al verso 3, el escritor nos invita a mirar solamente a Jesucristo. Y encontramos la frase que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto quiere decir que usted y yo, nuestro guía, nuestro ejemplo, es Jesucristo mismo, a quien debemos imitar. No debe estar perdiendo su tiempo siguiendo a alguien que no sea Jesucristo. Con esto no estoy queriendo decir que no podamos admirar el ejemplo de algunos creyentes. En el capítulo 11 vimos a grandes creyentes de Dios que admiramos lo que hicieron, pero en ninguna manera debe ser nuestro guía ellos, porque si llegamos a hacer eso, vamos a fracasar en el caminar de nuestra fe. Aunque usted y yo, la palabra del Señor nos demanda que seamos de buen testimonio, que demos buen ejemplo, que seamos la sal de la tierra, que seamos la luz del mundo, es lo que nos pide la palabra de nuestro Dios. Tampoco debemos considerarnos a nosotros también como guía de los demás. No lo debemos de hacer. Todos somos seguidores de Jesucristo. A Él solo debemos seguir. Le debemos de decir a la gente, a los demás, que a quien deben seguir es a Jesucristo. Le debemos decir a los demás que a quien deben de ver es a Jesucristo. Y esa es una verdad, si es que realmente seguimos a Jesucristo. La pregunta es, ¿usted sigue a Jesucristo? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tal pareciera que en este texto, como que estuviera diciendo Pablo, síganme a mí. Pero si lo leemos bien, en ningún momento está diciendo eso Pablo. Claro, Pablo habló mucho del buen testimonio, habló mucho de la vida del creyente en Romanos, en todas sus cartas. Habla del buen testimonio del creyente, pero en ninguna manera se pone como guía él. Lo que él dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y pone adelante a Cristo, no él. Entonces nosotros también, si le vamos a decir a alguien que nos vean, que no nos vean nosotros, sino que vean lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Esto significa que la vida nuestra como ejemplo delante de los demás es una evidencia de nuestra profesión de fe en Cristo Jesús. Después el escritor, después de decirnos miren solamente a Jesús, pasa a un siguiente tema. Y en Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6 dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pasa luego el escritor a hablarnos de un tema diferente quizás, pero que van en el mismo proceso, es decir, yo soy seguidor de Cristo y en el proceso de mi caminar como creyente hay disciplina. El domingo pasado veíamos eso, que en cualquier institución, cualquier lugar, uno mismo tiene que aprender a disciplinarse. Si somos seguidores de Jesucristo,
eso significa que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Dios como nuestro Padre nos disciplina. Entramos automáticamente a la disciplina del Padre. Jesús mismo, veíamos también que Jesús mismo entró a la disciplina del Padre. El mismo escritor de Hebreos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pablo dice en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Acaso no le haremos caso a nuestro Padre? ¿Acaso no entraremos en su disciplina? Claro que sí. Además, Jesús en su oración, si se acuerdan, en el monte Getsemaní, Mateo 26, verso 39, dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, diciendo Jesús: no quiero que se cumpla mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. ¿Qué le diremos nosotros al Señor? Pues creo que lo mismo. Ahora bien, la disciplina depende cómo uno lo pueda percibir, depende cómo uno lo pueda recibir. Lo recibimos de manera diferente. Algunos pueden llegar a menospreciar porque quizás no les parece tan correcto. El mismo escritor dice que no es fácil, no es algo agradable en el momento la disciplina, pero también el escritor dice que después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. Así que si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Es verdad que la disciplina a veces es dura, a veces es difícil, pero debemos considerar esto, que siempre va a ser para nuestro bien, que siempre va a ser para que el Señor guíe nuestras vidas, para que el Señor mueva nuestras vidas a una dirección correcta, a una dirección que llegue hacia Él. Ahora bien, el escritor de Hebreos, en el verso 12, leímos hace un momento, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El escritor le dice a los lectores estas palabras. ¿Por qué? Primero estábamos viendo que miren solo a Jesucristo, y luego dice: van a entrar en la disciplina del Padre. Los primeros lectores de esta carta estaban pasando una situación difícil. Situaciones difíciles que probablemente eran consecuencias de lo que habían hecho, de lo que habían cometido, o de algún pecado. Pero también eran situaciones difíciles en cuanto a pruebas, en cuanto a dificultades, porque en ese tiempo ya empezaba la persecución. Entonces había muchas cosas por las cuales venían las dificultades. Lo que está queriendo decir aquí el escritor es que hay que superar todas aquellas cosas. Hay que superar todas las situaciones difíciles, sean consecuencia de nuestros hechos, sean pruebas, sean castigos o sean disciplinas. Hay que superarlas. La vida de fe es una vida llena de acción siempre. Hay que continuar. Una acción como el de Jesucristo. Es por eso que Juan en su carta dice, en Primera de Juan capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él,
debe andar como Él anduvo. Jesús, su vida fue siempre de acción, fue siempre de acción. Nunca se quedó, nunca se quejó por las dificultades que Él atravesó. Por eso el caminar de cada creyente debe ser constante, debe ser sin descanso, debe ser viendo siempre a Jesucristo. Claro, un corredor, hablando de competencia, un corredor que ha llegado a un cierto límite de esfuerzo, llega con los brazos caídos, llega con sus rodillas temblando, y es difícil ese momento. Si esto sucede en la vida del creyente, el escritor de Hebreos dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es normal que puede llegar alguna situación a lo largo de nuestra carrera, de nuestra vida cristiana, alguna vez o quizás varias veces, situaciones difíciles que nos hacen detenernos, que nos hacen sentirnos como que sin fuerzas. En un momento donde podemos decir, ya no puedo seguir, donde quizás puedo decir, ya no traigo fuerzas, creo que hasta aquí llegué. Hay momentos que pasamos en eso. Todo creyente atraviesa ese momento difícil. Los primeros lectores de Hebreos pasaban esa situación. Cuando veían la situación y entonces llegaban en su mente, pues mejor, pues voy a buscar otra manera para no pasar este trago amargo. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Hay palabra para nosotros cuando nos encontremos en este punto. ¿Se ha encontrado usted ante ese punto de una situación difícil? No sé si alguna vez alguien vio la película cristiana que se titula Vencedor. En esa película, el padre de una corredora llamada Hannah le dice al final de la última competencia donde esta niña ganó, el padre le dice, estando él en un hospital, hace una grabación, el coach de la niña, y le dice en la grabación, ya en sus últimos, ya para llegar a la final de la carrera, la mayoría bajarán la velocidad, pero tú no. Te falta solo 800 metros. Si te arden las piernas, ignóralas. Tal vez tus pulmones estén cansados, pero no han terminado. Las demás corredoras también lo están sintiendo. Pero tú mira hacia adelante. Al principio le dice, la carrera siempre es hacia adelante. No mires atrás. Estas expresiones de animar el padre, estas expresiones de orientar el padre a un hijo o una hija en algo, ¿creen ustedes que en la palabra de Dios encontramos aliento de la palabra de nuestro Dios? Me gustaría leerles estas palabras que sí lo encontramos. Por ejemplo, ¿cómo se siente usted cuando está cabizbajo, cuando usted está débil ante una situación? Cuando le dice la palabra del Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Acaso no es un aliento para nosotros? Claro que sí. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Qué usted debe de hacer? Escuchaba un conferencista que decía que
todo lo que es nuestra vida tiene que ver con el pasado. Es decir, los primeros, creo yo, 5 minutos que he hablado ahorita ya es pasado. Y lo presente es lo que estoy diciendo justo en este momento. Y nuestra vida debemos de forjarlo no en el pasado, sino en el presente y seguir hacia adelante. Y el apóstol Pablo lo hizo, prosiguió a la meta. Y es por eso que en cuanto a alguna dificultad, algo que quisiera también decirle, creo que esta pandemia es la única que nos vino a hacer sentir que todos estamos en lo mismo. Siento yo que esta pandemia nos hace sentir que todos estamos en la misma dificultad, en la misma situación. Pero ¿alguna vez ha sentido usted, no sé, por alguna enfermedad, por algún problema que vino a su hogar, que sentía usted que era el único que estaba sufriendo? ¿Alguna vez sintió eso? En lo personal, sí sentí una ocasión eso, que yo era el único que estaba sufriendo. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué a mí? Porque pensaba yo que era el único el que estaba pasando situación difícil. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. En la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 8 al 10 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y esta frase que viene es muy importante comprenderlo. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, todos pasamos situaciones difíciles. No crea que usted solamente es que está sufriendo, es que yo soy el único que está pasando esta situación. Si alguien pasara esta situación que yo paso, nadie lo aguantaría. Y no es cierto. Si te comparas con alguien que está sufriendo, te podrías llevar la sorpresa de que lo que es sufrimiento para usted quizá es algo pequeño para lo que está pasando a alguien más. Entonces, hermanos, encontramos esa fortaleza, encontramos esas palabras de ánimo de nuestro Padre en su palabra. Claro que sí, ahí están, los encontramos. Y es por eso que después de decirnos eso, el escritor dice, haced sendas derechas para vuestros pies, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Haced sendas derechas. Nos llama a obedecer la palabra de nuestro Dios. No hay manera de hacer una senda derecha si no obedecemos la palabra de nuestro Dios. No hay otra forma de encontrar una senda derecha. No hay una manera de que nuestras vidas sean dirigidas hacia el Señor, a menos que obedezcamos su palabra. Seguid la paz con todos. Esto significa no guardar resentimiento. Nos llama la palabra del Señor a estar en paz con todos. Con todos. Cuando dice todos, es todos. Esto significa no hay que guardar ese resentimiento contra nadie. Uno de los estorbos para estar en paz con los demás es la falta de perdón. Es guardar rencor y muchas cosas más. Eso nos lleva a que vivamos en divisiones, que vivamos en disensiones, en pleitos. Eso no nos deja estar en paz. Y nosotros debemos de seguir la paz con todos. Me molesté con alguien, me sentí indiferente con alguien, debo de buscar a ese alguien para estar en paz con él y para estar en paz conmigo mismo. Seguir la santidad.
Hablar de santidad, no se puede hablar de esta palabra, seguir la santidad, a menos que realmente uno sea hijo de Dios, que uno sea seguidor de Cristo. Porque la santidad no es producto de uno mismo, no es producto de lo que yo hago, sino lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Santificó mi vida. Y no hay manera de poder santificar mi vida si no sigo a Cristo, si no busco el ejemplo de Cristo. No hay manera. ¿Usted es seguidor de Jesucristo? ¿Puede usted profesar? ¿Puede usted decir que sí? Pero si no tiene evidencia que está viviendo en santidad, puede que no lo sea. Entonces, Pablo dice que debemos examinarnos a nosotros mismos en nuestra fe. Debemos estar convencidos de que somos seguidores del Señor. Aquí el texto, la frase dice, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí no está hablando algo de perder a Jesucristo o de perder la salvación. Hay otra frase que vamos a ver más adelante. Aquí no está hablando de eso. Más bien está refiriéndose a algo parecido a lo que dijo Jesucristo. No sé si recuerdan lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que quiere decir, sin santidad nadie verá al Señor. Esto quiere decir que si alguien procura vivir en santidad sin mirar a Cristo, jamás lo va a lograr. Puede buscar miles de maneras, puede buscar muchas formas de llegar a vivir o tener una vida santa sin mirar a Jesucristo, jamás lo va a lograr. Solamente aquel que confía plenamente en Jesús, sí logra. Tampoco el texto está diciendo que la vida de uno en el transcurso mientras estemos aquí en la tierra sea algo impecable, que nunca tropiece. No es lo que está queriendo decir. Lo que nos anima, lo que nos invita a la palabra de Dios es que debe haber un deseo íntimo de estar con una vida santa, de tener una vida santa. No porque lo obliguen, no porque lo estén imponiendo esa vida, no porque le estén diciendo duro y duro, no, sino debe ser algo natural el deseo. Debe ser un estilo de vida, de querer vivir en santidad, como lo dice Pedro en primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y hay una frase que también el escritor de Hebreos usa, y es esta, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En esta parte algunos empiezan a tomar el texto o la frase, pensando y diciendo que podemos perder la salvación. No significa en ninguna manera este texto de perder la salvación, porque una vez el sacrificio de Cristo, una vez pagó para siempre, aseguró para siempre nuestra salvación. Lo que está queriendo decir aquí el Señor es que ¿cómo debemos vivir nosotros que somos hijos de Dios? Sí, porque tampoco significa que si soy salvo y una vez para siempre, tampoco significa que yo voy a hacer lo que yo quiero. No, hay una disciplina del Señor, hay una educación del Señor. Lo que significa aquí es que en su contexto quiere decir que si no tomamos muy en serio el llamado de nuestro Dios en nuestras vidas, podemos perder las bendiciones propias de la salvación. La salvación tiene bendiciones propias que vamos a disfrutar aquí en la tierra.
Y una de las bendiciones de la salvación, que diría yo que es la mayor bendición que trae la salvación en nuestras vidas, es la palabra gozo. Vivir en gozo. ¿Se acuerdan qué dijo el salmista después de haber cometido el pecado de adulterio y otros muchos pecados en el Salmo 51, verso 15? Hay una frase que a mí me llama mucho la atención, porque dice él: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo se siente usted como hijo de Dios? ¿Cómo está su corazón como hijo de Dios? Recuerde esto: cuando hay un pecado, lo separa de Dios, debilita su acercamiento a Dios. Hay una angustia en su corazón, porque el Espíritu Santo le habla a usted que no está bien. Y hasta que no se ponga en cuenta con Dios, no estará en paz con Dios. Y no sentirá el gozo y no disfrutará su salvación. Y es por eso que puede haber muchos que estén angustiados. Y es lo que el escritor quiere evitar. Y él dice: no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ven cómo el escritor nos anima. Primero nos dice: miren a Jesucristo. Recuerden, si ustedes miran a Jesucristo, ya son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, va a haber la disciplina del Padre. Y si aceptan la disciplina del Padre, recuerden, aunque vengan situaciones difíciles, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, caminen, sigan adelante, no se queden ahí, pero tengan cuidado, vivan siempre en paz con los demás. Vivan siempre en santidad, porque si no lo hacen, entrará la amargura. ¿Y qué hace la amargura en la vida de uno? ¿Qué sucede cuando entra la amargura? ¿Tiene algún efecto en nuestras vidas? Yo creo que sí. El mismo apóstol Pablo, leímos en uno de los textos que estuvimos leyendo esta mañana, en Efesios capítulo 4, verso 31-32, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un cristiano que vive en la amargura puede ser amargura al resto de los hermanos. Y es que cuando no está el gozo de la salvación en la vida, nada es bueno. Nada está bien. Todos son quejas. Todos son señalamientos. Todo es egoísmo. Todo es orgullo, todo es enojo, todo es ira. Todo es gritería y maledicencia y toda malicia. Y no hay paz. Porque no hay ese gozo de la salvación. Mi pregunta para usted: ¿siente el gozo del Señor? ¿Siente el gozo de la salvación en su vida? Alguna vez le dije esto, que el gozo no es reírse a carcajada. Probablemente pueda ser eso alegría o estar contento, o alguien nos contó algún chiste, podemos reír a carcajada, pero reírnos a carcajada es un momento, eso pasa. Al rato podemos estar llorando. El gozo va más allá de eso. El gozo es lo que nos mantiene firmes. Cuando sucede algo,
el gozo es el que nos fortalece y nos ayuda a pensar, a decidir, aún en tiempos muy difíciles, nos ayuda a estar firmes en el Señor y continuamos, no nos dejamos vencer. Eso es el gozo. Y si no tenemos ese gozo, vamos a ver que todo está mal. Podemos quejarnos de situaciones que puedan venir. Y quizás podemos echarle la culpa a otros por lo que nos está pasando. Podemos señalar. Y hay muchas cosas que pueden pasar cuando uno está en medio de la amargura. Dios advierte en esto, a que no caigamos en esa amargura, porque podemos contaminar a los demás. Podemos llevar a los demás hacia ese camino. Es por eso que cada uno de nosotros debemos de estar conscientes cómo estamos en la presencia del Señor. ¿Estamos con gozo? ¿O hay algo que nos estorbe que tal parece que, pues como que ya no y como que sí? Alguien decía que en el camino del Señor no hay medias tintas, no hay sí o tal vez o quizás, no. Es sí o no estamos en el Señor. ¿Estamos en gozo o estamos en amargura? ¿Cómo están nuestras vidas? Debemos de analizar. Hay una advertencia del Señor. Ahora, la pregunta más directa, ¿se encuentra usted en gozo? Respóndase usted mismo. No le pregunte por si en su hogar está con su esposa, con su esposo, con sus hijos. No le pregunte a su hijo, oye, ¿ya escuchaste lo que están diciendo? ¿Estás en gozo? ¿O no será que estás amargado? No. Pregúntese usted mismo, ¿estaré realmente yo en el gozo del Señor? ¿Disfruto la presencia de Dios? Anhelo buscar la presencia de Dios. Hay evidencia que deseo realmente buscar la presencia de Dios. Debe saber usted la respuesta. Y seguramente ya lo sabe cuál es. Y es por eso que en esta mañana hagamos caso a la palabra del Señor. Tengamos cuidado con la amargura. Es mejor procurar caminar, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dejar de, si alguien por ahí está en la amargura, si alguien por ahí está en un pecado, si alguien por ahí está quejándose contra Dios por lo que está pasando, por lo que está sucediendo, eso es una amargura. Hay que salir de ahí, hay que ponernos a cuenta con el Señor, hay que seguir adelante. Hay que mirar lo que está delante, mirar a Cristo Jesús. Pero también si miramos a alguien que podemos apoyar, si miramos a alguien que está en amargura, debemos ser responsables y es nuestra responsabilidad ayudar. Es nuestra responsabilidad decirle que mire, que siga a Jesucristo. No debemos de decir, es que pues la responsabilidad es del hermano tal, o es de fulano tal, o es del pastor, o es del anciano. No. ¿Recuerdan hablando de estar en paz con todos los demás? Con esto quiero ir concluyendo. Jesús enseñó algo tan hermoso que si la practicamos, estaríamos bien con los demás todo el tiempo. Todo el tiempo. Mateo 18:15. Fíjense nada más lo que enseña Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando alguien peca contra ti, o quizás no es contra ti, pero ves a alguien que está cometiendo alguna falta, algún error,
En el amor del Señor les suplico, y como dice la palabra aquí, no corra con nadie más. Mejor corra con la misma persona, ve. Y la palabra del Señor dice, estando tú y Él solos, reprende, oriéntalo, dile. Y si Él te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Saben por qué existen muchas situaciones, muchas divisiones, hasta quizás en diferentes partes, en diferentes hogares, en diferentes lugares o instituciones? Porque no hacemos esto, porque hacemos todo lo contrario. Nada más vemos algo, nunca nos acercamos con la persona. Al contrario, le damos la espalda, lo dejamos ahí. Como creyentes no debemos de hacer eso, porque es muestra de que no queremos estar en paz con los demás. Y si no estás en paz con los demás, puede que esté viviendo en alguna amargura. Y si vive en amargura, no está disfrutando la presencia de Dios. No está disfrutando la paz de Dios. Y mi pregunta final es, ¿quiere disfrutar usted la presencia de Dios? ¿Quiere anhelar, sentir el gozo en la presencia de nuestro Señor? Qué maravilloso es para mí el saber que Cristo murió por mí, con la única razón de darme salvación y darme paz y disfrutar de esa salvación tan grande. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo no cuidaremos de una salvación tan grande que Jesús ha logrado por nosotros? Amado hermano y amigo que me escucha, que me ve, si usted aún no está en la presencia del Señor, lo invito a que esta mañana se acerque y le diga, Señor, perdóname. Si ha pasado una temporada de amargura, ya deje eso. Acérquese a la presencia del Señor. Él le dará la paz y le hará vivir en santidad. Lo invito a orar. Maravilloso Dios, cuán grande y cuán glorioso eres, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias, Señor, porque hiciste algo grande, algo maravilloso que aún nuestra mente finita no llega a entender. Tus obras en la cruz, aún mi mente no llegan a comprender la gran intensidad, el gran valor de lo que es para mi vida. Tan solo sé que es algo maravilloso. Por eso, bendito Dios, muchas gracias porque nos tienes aquí en este momento. Gracias, Señor, porque nos quieres sacar ante cualquier situación que estemos pasando, ante alguna amargura, ante alguna dificultad, ante alguna situación. Tú no quieres que nos quedemos ahí. Tú quieres que sigamos hacia adelante. Porque solamente mirándote a ti, Señor, es como podemos seguir caminando. Fortalécenos, guíanos en cada momento. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.